Buenos días, mi nombre es Jimena Luna Ticonipa y en esta ocasión les voy a hablar sobre la comunicación intercelular. Como primer punto vamos a dar una introducción que el funcionamiento de todas las formas de vida es posible gracias a la comunicación. Esta consiste en el intercambio de mensajes. La comunicación celular es la capacidad que tienen todas las células de intercambiar información físico-químico con el medio ambiente y otras células. Existen dos tipos de comunicación celular, la comunicación entre organismos unicelulares y la comunicación de célula a célula de organismos multicelulares llamada comunicación intercelular. La función principal de la comunicación celular es la de adaptarse a los cambios que existen en el medio ambiente que le rodea para sobrevivir. Esto es gracias al fenómeno de la homeostasis. La comunicación intercelular es donde ninguna célula vive aislada. En todos los organismos multicelulares, donde se alcanza el grado más elevado de complejidad en la comunicación de célula a célula, la supervivencia depende de una red compleja de comunicaciones intercelulares que coordinan en las células de su crecimiento, diferenciación y metabolismo. Para que esta supervivencia se dé, es necesario que las células se comuniquen con las células vecinas, vigilen la condición de su ambiente, respondan de manera apropiada a diversos tipos de estímulos que llegan a su superficie celular. También la comunicación intercelular se define como un proceso por el cual las células transmiten información para promover o modificar respuestas celulares en otras células. La comunicación intercelular consta de varias etapas, como ser la síntesis de la molécula señal, que está en el ligando, la liberación, el transporte hacia la célula diana o la célula cero, la detección o recepción, efectos biológicos y eliminación. ¿Cómo se comunican estas células? Las células poseen en la membrana plasmática un tipo de proteínas específicas, llamadas receptores, encargadas de recibir señales físico-químicas del exterior celular. Para que en la mayoría de los organismos superiores existen dos moléculas fundamentales de comunicación intercelular, un sistema fundado en las neuronas o células nerviosas y otro basado en las hormonas. En ambos sistemas las células se comunican entre sí y a través de mensajes químicos, y es así que existen tipos de sistemas de señalización intercelular, como ser la comunicación endocrina u hormonal. Es una glándula que libera hormonas que pueden actuar sobre células u órganos situados en cualquier lugar del cuerpo, como ser las células blanco. Por lo tanto, podemos decir que las células inductoras e inducidas se encuentran distantes. Las glándulas endocrinas liberan hormonas al torrente sanguíneo. Las células o tejidos blancos poseen receptores que reconocen exclusivamente los diferentes tipos de moléculas hormonales. Así, un receptor reconoce exclusivamente una hormona. Una célula puede tener distintos tipos de receptores y así reconocer diferentes hormonas, como por ejemplo ahí tenemos la insulina, el glucagón y las hormonas adenohipofisiarias. Otra comunicación es el neurotransmisión, que es la hormona o molécula inductora. Es retenida en la membrana plasmática de la célula inductora, por lo tanto, no se secreta. Las células deben poner en contacto para que la sustancia inductora tome contacto con el receptor localizado en la membrana plasmática de la célula. Ejemplo de los tipos de comunicación tienen lugar algunas respuestas inmunológicas.
Otra comunicación es la secreción neuroendocrina. En esta podemos observar una neurona liberadora de neurosecreción al torrente sanguíneo, como ser la oxitocina, el ADH, la hormona liberadoras e inhibidoras del hipotalámicas. Otra comunicación es la paracrina. Ahí es una célula o un grupo de ellas liberadoras que liberan una hormona que actúa sobre las células adyacentes. De esta forma, las células inductoras e inducidas se encuentran próximas. Otra comunicación es la yuxtacrina o dependiente del contacto. Las células se conectan a través del establecimiento de este tipo de unión firmes. Pueden responder de forma coordinada ante un inductor que se une a alguna de las células que éstas se comunican. A través de estas uniones pasan pequeñas moléculas como los segundos mensajeros. Y como última está la comunicación autocrina, que es una célula que libera una hormona que actúa sobre la misma célula, como por ejemplo la prostaglandinas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las señales y receptores. Los receptores es un complejo molecular localizado a nivel de la membrana celular, intracelular, citoplasma, los organelos y el núcleo. Tiene una unión selectiva con el ligando, genera un efecto biológico. Los receptores de la membrana celular son el glicoproteínas o glicolípidos, que reconocen específicamente a un ligando. Corresponden al 0,01% del total de las proteínas de una célula. Debido a ello, es extremadamente difícil purificarlas y caracterizarlas. Bueno, sus características de los receptores es que son hidrófilos, concentraciones muy bajas en la célula, afinidades muy altas por el ligando, especificidad de una unión muy alta, tiene una unión reversible con el ligando, tiene capacidades de realizar una transducción de la señal. Los ligandos. Se puede definir un ligando como una molécula capaz de reconocer por otra provocando una respuesta biológica. Los ligandos pueden ser hormonas citoquinas, neurotransmisores, factores de crecimiento, moléculas de adhesión y componentes de la matriz extracelular. Se ajunta o fija al sitio del receptor. La unión del ligando con un receptor produce un cambio de conformación del receptor. Se inicia una secuencia de reacción generadora de una respuesta celular específica. No es metabolizado a productos útiles. También no es intermediario de actividades celulares. Carece de propiedades enzimáticas. También puede modificar las propiedades del receptor, que luego transmite a la célula la señal de la presencia de un producto específico en el medio. Ahora vamos a hablar sobre la interacción del ligando hacia el receptor. Durante la interacción entre el ligando y el receptor ocurre reconocimiento espacial, cambios conformacionales, transferencia de energía. La mayoría de las moléculas señal provoca una cascada de reacciones intercelulares, como ser procesos metabólicos intracelulares, síntesis y secreción de proteínas, cambios en la actividad de enzimas, reconfiguración del citoesqueleto, motilidad celular.
También puede producir cambios en la permeabilidad de canales iónicos, cambios en la composición de fluidos intra y extracelulares, cambios en la expresión de genes, activación de la síntesis de ADN, proliferación celular y también crecimiento celular. Los receptores intracelulares de la superficie celular son la mayoría de ligandos responsables de la señalización de célula. Se unen a receptores de la superficie de las células dianas o las células cero. Su sistema de recepción de superficie celular es el reconocimiento del estímulo, transferencia de la señal, transmisión de la señal. En su clasificación de receptores de la superficie celular se reconocen tres clases de receptores de la superficie celular, como ser receptores acoplados a la proteína G, receptores de canales iónicos y asociadas a enzimas. En los receptores asociados a la proteína G son la familia más numerosa de receptores de superficie celular. Transmite las señales al interior de las células a través de proteínas. Los receptores de canales iónicos mediada por un pequeño número de neurotransmisores que abren o cierran transitoriamente al canal iónico al que están unidos. Los asociadas a enzimas. Cuando son activadas por un ligando, estos receptores actúan como una enzima o estas asocian a una enzima, donde tienen lugar de unión del ligando al exterior y el lugar catalítico en el interior. Los receptores también se pueden acoplar a la proteína G. La proteína G forma una familia de proteínas catalizadas por la fijación de GTP, que es el guanosin trifosfato, y su posterior hidrólisis a la GDP, guanosin difosfato, durante su ciclo funcional, a lo cual deben su nombre. Su utilidad en la fisiología celular es de actuar como un interruptor biológico mediante la transducción de señales. El ligando se une a la GPSR, que son las siglas en inglés que significa receptores asociados a la proteína G, desencadenando así una cadena de actividades enzimáticas como respuesta. En su clasificación podemos observar, debido a su estructura molecular, las proteínas G se clasifican en grandes o heterotriméricas, constituidas por tres subunidades distintas denominadas alfa, beta y Y. Se trata de proteínas ancladas a membranas, aunque no integrales de las membranas, pequeñas o monoméricas, con una única subunidad libres en el citosol y en el nucleoplasma. Su funcionamiento, puesto que se tratan de proteínas interruptoras que están activadas cuando poseen GTP en su estructura e inactivas cuando se tratan de GDP, la actividad de GTPasa es crucial para su regulación. En esta podemos observar que en el estado inactivo de las unidades alfa se unen a la GDP, constituyendo un complejo con la beta y Y. La subunidad alfa libera a GDP y la intercambia con la GTP. La subunidad alfa única a GTP y complejo beta y Y activados se disocian e interaccionan con sus dianas intracelulares, respectivamente. Las subunidades alfa se inactivan por la hidrólisis de GTP y la subunidad alfa inactiva unida al GDP. Su traducción intracelular de señales, proceso por medio del cual la información que llega a las células es transmitida al interior de ella.
cadena de reacciones que transmiten señales químicas desde la superficie celular a sus objetos intracelular. La naturaleza del estímulo residuo es totalmente diferente a la señal liberada en el interior de la célula. La molécula señal no es transferida a través de la membrana, solo se transmite la señal. Como podemos observar en la imagen, un teléfono convierte una señal eléctrica en una señal sonora, pero también una célula blanca o una célula diana convierte una señal extracelular en una señal intracelular. Y ahí se encuentran lo que son los segundos mensajeros, que son los liberadores después de la activación de una vía de transducción de señal. Desencadena una cascada enzimática. Ocurre un efecto biológico. Y esta cascada de reacciones transmite la señal desde la superficie celular hasta diferentes blancos intercelulares. También en la traducción de señales intervienen sistemas mensajeros. Bueno, como conclusión podemos llegar que en el cuerpo de un animal puede contemplarse como una sociedad o ecosistema cuyos miembros son células que se organizan en el conjunto cooperativo denominados tejidos, que a su vez se asocian formando grandes unidades funcionales denominados órganos. De este modo podríamos asemejar una célula con un individuo, el cual establece una vida social necesariamente comunicativa con otros y relacionarse con su medio ambiente, respondiendo a distintos estímulos, así para que una persona pueda pensar, actuar o simplemente existir. Las células de su cuerpo deben comunicarse entre sí, comunicación que efectúan poniendo en marcha una especializada maquinaria de intercambios de información físico y químico, y a eso se le denomina comunicación intercelular. Bueno, eso sería todo. Gracias.